Entonces, estimada Oli, a ti nos vamos después, al final, le toca a la diputada. Tú coordinas ahí, Silvia, ¿no? Sí, sí, bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas. ¿Ya? No, ustedes me indican. Sí, yo creo que sí, Silvia, ya. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas quienes están sumando en este momento, porque van llegando poco a poco. Esta conferencia magistral impartida por la doctora Rafaela Chacón Hermani, especialista en salud reproductiva y investigadora dentro del país y fuera del país. Es una mujer, doctora, sin otra intención, una autoridad en este tema. Y le agradezco enormemente a nombre de las mujeres tlaxcaltecas, de las guerrerenses, de las sinaloenses, de las legisladoras que hemos reunido esfuerzos para que usted pueda estar hoy aquí, su participación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De manera especial, que sepa usted que el tema reviste no solo interés por el día que hoy se conmemora, sino porque es sabido de todos que en Tlaxcala tenemos un reto muy grande. Consideramos que esencialmente la prevención del embarazo adolescente es la prevención de la prostitución, es la prevención de la trata de personas y de otros problemas de carácter social que aquejan a nuestro país y a nuestras entidades. Muchísimas gracias por su amabilidad y bienvenida. Muchas gracias, es un gusto, un honor tenerla aquí. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor esta invitación. Yo espero que ustedes, ya empiezo yo, ¿verdad? Nada más permítanos presentarla. ¿Quién va a presentar su ficha curricular? Olivia, ¿verdad? Sí, Adelante, disculpe, querida. maestra Mireya tiene apagado su micrófono. Perdón, sí. Si eres tan amable, Olivia, ¿nos ayudas a leer su...? Claro que sí, con gusto. Bueno, la doctora Rafaela Chacón Hermani, ella es médica por la Universidad de Sao Paulo, de Padua, Italia, perdón, con mención honorífica, especialista de ginecología y obstetricia en la Universidad de Trieste, Italia, especialista del Servicio de Biología de la Reproducción del Hospital General de México, jefa del Servicio de Salud Reproductiva del Instituto Nacional de Pediatría, directora general adjunta de Salud Reproductiva en la Dirección General de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, certificada por el Consejo Mexicano de Endocrinología y Nutrición, certificada por la Federación Internacional de Ginecología Infanto-Juvenil, ha participado en comités editoriales de revistas nacionales e internacionales, integrante de expertos regionales de la Organización Mundial de la Salud en los temas de género, planificación familiar y bioética, coautora de más de 150 ponencias en congresos nacionales e internacionales, dictado más de 500 conferencias en congresos nacionales e internacionales, autora y coautora de 131 publicaciones, artículos científicos internacionales, nacionales, 31 capítulos de libro, 6 libros y 9 publicaciones electrónicas. Recibió la quinta medalla Omesiwat, otorgada por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Recibió el título de Commendatore y la Medalla de la Estrella de la Solidaridad Italiana por el Presidente de la República Italiana. Premio en Salud Reproductiva Gregorio Pérez Palacios, Investigación Clínica, Epidemiología y Social. Y premio al mejor póster por la Europa Sociedad. Es que no sé leer muy bien el inglés. No se preocupe. Una disculpa.
Bueno, pues muchísimas gracias por presentar a la doctora Rafaela Chabón. Solamente le ruego su amabilidad y le pido a nuestra diputada Leticia Hernández que sea tan amable de darnos un mensaje brevísimo. Sí, pues muchas gracias, Lic Silvia, como decía en un inicio, por la invitación, sin duda en el marco del Día Internacional para eliminar toda clase de violencia. Estos conversatorios, estos temas se tienen que poner sobre la mesa. Tlaxcala desafortunadamente ocupa uno de los primeros lugares en embarazos en adolescentes y creo que tiene que ver también con que México ocupe uno de los primeros lugares en abuso sexual infantil y que teniendo a la doctora Rafaela Chabón como ponente hoy en este foro, sin duda nos va a ayudar a poder contribuir a de qué manera erradicamos, cada quien en sus espacios, cada una de nosotras en lo que podamos contribuir, de qué manera lograr que esto disminuya. Hoy creo que no podemos ser ni omisas ni indiferentes a una problemática tan grave de adolescentes, de niñas incluso, aunque ha habido avances en materia legislativa en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el Congreso del Estado, por supuesto, con algunos y otros temas pendientes, que podamos buscar la manera con este foro que la doctora Rafaela nos impartirá, de orientar un poco, porque definitivamente necesitamos de su conocimiento, de su experiencia y de esa manera que ha tenido de trabajar hoy, escuchando el currículum, de qué manera podemos conjuntar esfuerzos para poder contribuir a erradicar este mal. Bienvenida, doctora Rafaela, y muchas bienvenidas a Tlaxcala. Sé que también hay un foro y que hay mujeres de otros estados del país, y a las órdenes, Leticia Hernández, me reitero, para cualquier situación que se ofrezca. Gracias, licenciada Silvia. Diputada Laura Lozano, ¿deseas comentar algo brevemente? Claro, muchas gracias Silvia por la invitación, agradecer infinitamente a la doctora Rafaela que el día de hoy, al marco de un día tan importante como el 25 de noviembre, estemos trabajando, porque además de eso se trata la conmemoración de este tipo de fechas, de trabajar a favor de la erradicación de la violencia. Entonces, agradecer infinitamente a la doctora Rafaela, decir que, bueno, por supuesto, desde el Congreso del Estado estamos a la orden para los trabajos, que no podemos seguir actuando de manera irresponsable como ciudadanos, que tenemos que asumir los problemas y los retos y además lograr vencerlos. Seguramente este foro y el conocimiento que adquiramos hoy nos ayudará para que desde nuestras trincheras podamos erradicar este problema tan grave que además violenta los derechos humanos de las niñas. Entonces, muchas gracias por estar aquí a todos, saludo a todos enormemente y bueno, les mando un fuerte abrazo desde Tlaxcala. Muy bien, gracias a todos, a todas, doctora. Será un honor escucharla. Aquí yo les agradezco a ustedes esta amable invitación, en especial en este día. Igual estaba yo reflexionando el día de hoy cómo coincide esta fecha con este foro. La idea es que podamos compartir algunos conocimientos, algunos datos, algunas reflexiones comunes. Comento que el día de hoy inclusive ha habido una serie de eventos en todo el mundo, en toda la región, para enfatizar la importancia del tema y la importancia de implementar acciones basadas en evidencias, basadas en el ejercicio pleno de los derechos. Voy a hacer un breve resumen, muy breve, de los datos, en especial con un enfoque nacional y donde haya información en los datos estatales, pero sobre todo quiero concluir la presentación con el énfasis sobre las acciones basadas en evidencias, basadas en recomendaciones internacionales y basadas en un marco de derecho donde le tenemos que entrar para reducir este fenómeno. Como bien decía algunas de las legisladoras, el tema de la fecundidad en la adolescente es un problema de salud pública, porque estos embarazos son embarazos de alto riesgo desde el punto de vista médico y psicosocial. Conllevan un alto riesgo de morbimortalidad y de complicaciones, ya sea en la madre adolescentes, pero también en su producto, y un alto riesgo para la salud emocional y mental de estas niñas y adolescentes madres a corto, mediano y a largo plazo.
Pero además, un embarazo temprano es una violación a sus derechos humanos porque altera su proyecto de vida, su derecho a la educación, a la salud, al desarrollo, al trabajo digno y a la igualdad de género. Y finalmente es una violación a sus derechos sexuales y reproductivos porque con frecuencia, lo veremos a lo largo de la plática, es el resultado de la violencia y de la coerción sexual, tanto más cuanto menor es su edad y cuanto mayor es el diferencial de edad y de poder, todos los poderes que nos podamos imaginar con la pareja o el progenitor. Vamos a analizar algunos datos nacionales para ver qué nos dicen los datos en México. Para empezar, la población adolescente, ya sea de 12 a 14 años en la gráfica de la izquierda, como las de 15 a 17 años, si bien ha aumentado en términos de proporción por la línea punteada que ven, ha disminuido, perdónenme, en términos de proporción, como podemos ver, ya sea, insisto, por los adolescentes más jóvenes y las adolescentes mayores, en estos años, en términos absolutos, en términos de números absolutos, es de lo más alto, lo que implica que tenemos un gran problema en términos de números absolutos y una población blanco muy amplia a la cual tenemos que dirigirnos. En resúmenes muy concretos para que nos acordemos, hay alrededor de poco más de 5,5 millones de niñas y mujeres adolescentes de 10 a 14 años y poco más de 11,5 millones de mujeres adolescentes y jóvenes. Y la gran mayoría de estas mujeres van a tener hijos. El problema no es que tengan hijos, sino cuándo lo tengan, cuántos hijos vayan a tener y en qué condiciones tengan estos hijos. Este es el mapa, digamos en términos de colores, de la fecundidad adolescentes de acuerdo a CONAPO para 2018, donde se estima que el promedio nacional para este año era de 70,6 adolescentes que habían tenido por lo menos un hijo nacido vivo por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años en la población. Y aquí ven, ya sea por el color más oscuro, pero también ven a la derecha en rojo las entidades federativas con la mayor tasa de embarazo adolescentes. Y aquí subrayo, pues hay entidades como Coahuila, pero también como Chiapas y Nayarit, que tienen el primato de la fecundidad adolescentes de 15 a 19 años, comparadas con entidades como Yucatán, Querétaro y Ciudad de México. Como podemos ver, son entidades diferentes. No es solo, este fenómeno no se concentra solo en el sureste del país, en los estados más indígenas, con menor nivel de desarrollo, sino que se distribuye de una manera atípica en el territorio nacional. Y es lo que tenemos que aprender a identificar. Las proyecciones nos demuestran que para los próximos años habría una ligera reducción de la fecundidad de adolescentes, pero que persistirían estas brechas. Otra vez con entidades federativas del norte y al mismo tiempo del sur del país con este primato. Si analizamos los datos que CONAPO presenta por entidad federativa, la tasa estimada para el trienio 2012-2015 es la que ven aquí y tiene una estrellita roja, no es una estrellita de mérito, sino es una estrellita para señalar la tasa específica en Tlaxcala. Y además podemos ver que en la mayoría de estas entidades federativas, incluyendo Tlaxcala, entre 2012 y 2015, lejos de reducirse la tasa, experimentó en todas las entidades federativas y en el promedio nacional un aumento, un ligero aumento. La fecundidad adolescente y en general el embarazo no intencionados en adolescente tiene diversas causas, lo que se denomina en salud pública como los determinantes.
próximo y los determinantes sociales en general. Los determinantes sociales se entienden como las condiciones en las cuales viven las personas, y en este caso las mujeres y las adolescentes. Pueden vivir en zonas urbanas, en las grandes urbes, en condiciones socioeconómicas muy privilegiadas, o pueden vivir en zonas urbanos marginales, en zonas rurales, en zonas indígenas. Estas condiciones determinan una exposición diferencial, una vulnerabilidad diferencial y por ende inequidades sociales en salud. Por supuesto que eso implica que solo corrigiendo estas inequidades sociales, estas vulnerabilidades diferenciales, llegaríamos a resolver las raíces del problema. Pero también implica que tenemos que tener intervenciones focalizadas de acuerdo a los sitios, a las vulnerabilidades y a la exposición diferencial para resolver, para otorgar a estas mujeres, niñas y adolescentes, soluciones al alcance de sus manos, sensibles al género, con sensibilidad cultural. Quiero ver con ustedes, repasar con ustedes algunos de los principales determinantes sociales que sabemos que influyen en las así dichas transiciones de la adolescencia. ¿Cuáles son las transiciones de la adolescencia? Estos son datos del ENADIL de 2014, estamos haciendo un análisis más reciente del ENADIL 2018, pero persisten las mismas variables. Los determinantes sociales impactan en la edad de inicio de la vida sexual activa, en el uso de anticonceptivo en esta primera relación, en la edad de la primera unión y del matrimonio, y en la edad del primer hijo nacido vivo. Y les voy a presentar una gráfica que resume de manera muy clara estas diferenciales de acuerdo a los determinantes sociales. En este primer grupo, ¿ven mi cursor en la diapositiva? ¿Sí ven que estoy señalando? Para que me ayuden a saber si es más fácil poderlo. Si ven esta flechita, ¿verdad? Sí se ve. Perfecto. Entonces, en este primer grupo de barras, lo que estoy representando es la edad al primer hijo de acuerdo al nivel educativo, y aquí ven los colores, entre niñas, adolescentes, mujeres que no tenían ni siquiera primaria completa, y niñas y adolescentes mujeres que llegaban a un nivel de secundaria y más, hay 2 años y medio de diferencias en la edad al primer hijo. Podemos observar también diferencias de acuerdo a la residencia rural o urbana, donde observamos aproximadamente 1 año de diferencia, y también de acuerdo a la condición indígena o no indígena. Pero vean ustedes cómo la escolaridad es el determinante social que más diferencial otorga en este indicador, en la edad del primer hijo. Estar en la escuela, seguir en la escuela, pero seguir por lo menos hasta secundaria y más, otorga 2 años y medio de protección a las adolescentes. Otorga también, no les presento todos los datos por razones de tiempo, otorga también 2 años de protección o de retraso en la edad de la primera relación sexual. Otorga 3 años de retraso en la edad a la primera unión. Y como ya vimos, 2 años y medio de retraso en la edad al primer hijo. También estar en la escuela hasta la secundaria o más aumenta 10 veces, de 4 a 40%, el uso de anticonceptivo en la primera relación sexual, en la iniciación sexual. Sin embargo, si bien a través de la escolaridad y de la educación y de otros protectores que están asociados a la escolaridad, podemos retrasar todos estos eventos, es importante señalar
que en las edades más tempranas, además de estos determinantes sociales clásicos, entre ellos la educación, se añaden otros factores que impactan en las transiciones sexuales y reproductivas de las adolescentes, particularmente el tema de la coerción y de la violencia. Y aquí voy, por ende, a enfocarme en la fecundidad muy temprana, en menores de 15 años. Los indicadores de la fecundidad adolescentes 15 a 19 años se han analizado siempre a través de las encuestas, pero los datos relativos a la fecundidad en adolescentes y niñas de 10 a 14 años, menores de 15, son datos mucho más difíciles de encontrar. Solo en tiempos recientes y gracias a la insistencia de organismos académicos y de la sociedad civil, y aquí me pongo yo mismo en estrellitas porque este ha sido una de mis causas más vividas, se han buscado datos duros por parte de CONAPO, por parte de INEGI, relativas por un lado a los números absolutos de niñas de menores de 15 años que han tenido hijos nacidos vivos. Y podemos ver que a partir, inclusive, bueno, había tenido una conducta un poco irregular, pero a partir de más de 10 años podemos ver que ha habido un aumento, perdónenme, regreso, ha habido un aumento muy claro en números absolutos, con un promedio en los últimos años de alrededor de 11,000 niñas y adolescentes de 10 a 14 años que habían registrado en el registro de nacimiento un hijo nacido vivo. Este es el número absoluto, pero también lo observamos en términos de tasas. Ya no voy a detenerme mucho en estos indicadores, pero lo que quiero decir que independientemente del tamaño de la población adolescentes, este fenómeno se puede confirmar en números y en tasas. Y lo más duro de estos datos, y igual un dato que hemos insistido en generar y analizar, es la edad de los padres. Un dato que no se registra de manera sistemática en el SINAC, por ejemplo, en el sistema de registro de nacimiento, este sistema certificado que se otorga a toda madre asistida dentro del sistema de salud, que registra mucha información, pero no registra la edad del padre. Entonces, CONAPO, gracias a nuestra insistencia, fue a buscar este dato en el registro civil. Y vean ustedes estos resultados. De los progenitores de madres menores de 15 años, 0.8% eran coetáneos, tenían su misma edad. 40% eran adolescentes de 15 a 19 años. Y piensen ustedes en una niña de 12, de 11, con un adolescente de 18, 19. Pero más grave todavía, 23% tenían entre 20 y 29 años. 4% eran mayores, 4% eran mayores de 30 años. Y finalmente había un 28% de progenitores de edad desconocida. Esto es violencia. Este diferencial de edad que observamos en estas mamás, niñas mamás, con padres mayores de edad, con un diferencial de edad muy importante, es definitivamente un fenómeno que nos habla de violencia. Entonces, este es el factor que tenemos que ir analizando. Presento aquí algunos datos desde una foto que yo tomé hace años para que vean, porque este es un tema que llevo en el corazón desde siempre, afuera de mi casa. Yo vivo en una colonia privilegiada de la Ciudad de México. Y esta es una foto que se reporta UNFPA en un reporte de población mundial de Afganistán, donde el matrimonio infantil es un fenómeno muy difuso. Pero no crean que tengamos que ir a Afganistán
para ver este tipo de fenómenos. Existe el matrimonio infantil, la unión de una niña con padres, hombres mayores de edad, es un fenómeno común en México, en Colombia, en Brasil, en todas las regiones de nuestro continente. Por ende, este tema de la edad del padre nos llama fuertemente, se asocia fuertemente al tema de la violencia sexual. Un tema muy actual y más hoy. En general, en el mundo, la OMS ha ratificado que 1 de cada 3 mujeres ha vivido violencia por parte de su pareja. Y este porcentaje es más alto en mujeres mexicanas. Entre mujeres mayores de 15 años, 4 de cada 10 han vivido violencia sexual alguna vez en la vida. Y estos son datos de la INDIRECT de 2010. De ellas, 9.4% reporta haber sufrido algún tipo de violencia sexual, de abuso sexual en la infancia, antes de los 15 años. ¿Qué nos dice la INDIRECT? Ustedes seguramente todas están muy familiarizadas con estos datos. Quiero decir que estamos todos esperando la nueva INDIRECT, además con datos más recientes, pero además con preguntas más focalizadas, resultado de la consulta con la sociedad civil y con la academia. Entonces aquí podemos ver, la INDIRECT analiza la prevalencia total de todo tipo de violencia, emocional, económica, patrimonial, física y sexual, 41%, a lo largo de su vida en diferentes ámbitos. Y la prevalencia, la INDIRECT nos permite medir la prevalencia por entidades federativas. Como ven en este mapa, lo más oscuro, otra vez, más prevalente la violencia, con la mayor proporción, o por lo menos el mayor referencia, son encuestas que preguntan a las mujeres su percepción de la violencia, autorreferencia, que es más alta en la región central del país, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, y entidades federativas donde el reporte de violencia es más bajo. No sabemos si es realmente, indica la real prevalencia de la violencia, pero por lo menos la percepción entre mujeres y la referencia es menor. Un promedio nacional de 60 y casi 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, en el nivel escolar, en el nivel laboral, en la comunidad, en el núcleo familiar y por parte de la pareja. Y estos son los diferentes indicadores que nos reporta el INDIRECT. Me enfoco a la violencia sexual nuevamente y podemos ver que la prevalencia en los años, después de haber sugerido una ligera disminución en todas las formas de violencia, menos la patrimonial y discriminación, vuelve a subir para 2016. Insisto, 4 de cada 10 mujeres mayores de 15 habían reportado violencia sexual en algún momento de su vida. También señalo, porque esto es muy importante, la conducta de las mujeres ante la violencia. ¿Cuántas de ellas buscan apoyo, atención o denuncia? Y podemos ver que la enorme mayoría, aquí señalada, más aproximadamente 9 de cada 10, nunca solicita apoyo a ninguna institución, ni solicita ni interpone queja o denuncia. Un porcentaje muy bajo en verde presentó queja o denuncia o solicitó apoyo a alguna institución, y solo solicitó apoyo en instituciones es todavía un porcentaje aún menor de todos los tipos de violencia. Y subrayo además aquí las razones del por qué no solicitan apoyo, no ayuda o no denunciaron. Y quiero señalar que las que menos solicitan apoyo y denuncia son las mujeres que experimentaron algún tipo de violencia en el ámbito familiar, ya sea porque la minimizaron, porque tuvieron miedo a sus consecuencias,
tuvieron vergüenza, no sabían dónde y cómo denunciar y pensaron que no le iban a creer o la iban a culpabilizar, a revictimizar. Y esto es importante porque... la participación en actividad integradora de la evaluación, que es el 10%. Entonces, a veces entendemos que pues, a veces se nos va y no le enviamos. Entonces, sí les pediríamos que nos sean muy puntuales en el envío de la rúbrica. Ya establecemos un mecanismo para recibirlas, pero sí es importante que... Yo creo, doctora, que lo podemos establecer desde ahorita que estamos... Les solicitaría que apagaran sus micrófonos. Muchas gracias. Sé que tienen otras urgencias, pero eso, con el micrófono apagado. Entonces, ¿por qué es importante este dato? Acabo de tener hace 2 o 3 días un webinar en Coahuila, donde todavía, a pesar de la normatividad de las leyes, se solicita la autorización del Ministerio Público para realizar un aborto legal en caso de violación. Estos datos nos dicen claramente que ese requerimiento prácticamente anula el derecho de las mujeres al acceso de la atención, porque las mujeres no buscan atención y no denuncian, además por miedo de ser revictimizadas. También algunos dicen, bueno, las nuevas leyes, la Ley General de Víctimas, la norma 046, que no anula este requerimiento de autorización de la autoridad judicial para realizar un aborto legal, pues las mujeres se van a aprovechar de este nuevo marco para solicitar un aborto, aun cuando no se trate de una violación, de un delito. Este es un dato muy gráfico, muy gráfico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde se representa el número de violaciones estimadas a nivel nacional, el número de ellas que terminan en una denuncia, las que llegan a juicio y las que llegan a sentencia condenatoria. Y el número estimado de denuncias falsas dentro de este océano de violaciones. Es decir, la enorme mayoría de estos delitos, aquí también se confirma que no se denuncia y menos todavía se condena. La misma INVIRET, para llegar al tema de la violencia sexual en menores y vincularla con la fecundidad en menores de edad, en menores de 15 años, la misma INVIRET por primera vez pregunta a las mujeres de manera retrospectiva si fueron víctimas de violencia sexual durante su infancia. Y este es el porcentaje reportado, como les comentaba, 9.4%, que equivale, si lo extrapolamos a la población mexicana, equivale a 4,5 millones de mujeres que sufrieron un abuso sexual durante la infancia. Pero yo siempre subrayo cuando señalo este dato, que hay un 6% de mujeres que dicen que no recuerdan. Y cualquiera de ustedes que tenga alguna experiencia psicológica, social, de atención en víctimas, saben que el trauma, el estrés postraumático incluye, entre otros síntomas, la imposibilidad de revivir y de recordar el abuso. Estas son las variedades de abuso, incluyendo la prevalencia de actos sexuales a cambio de dinero o de regalos, incluyendo la sexualidad pornográfica obligada, forzada, y las diferentes variedades desde tocamiento hasta relaciones sexuales forzadas, pero recuerden que en esta edad la relación sexual no necesita ser ejercida con la fuerza física. Aquí en esta gráfica subrayo 2 conceptos. En la violencia sexual en menores, y tanto más cuanto menor es la edad de la víctima, el abusador es en su enorme mayoría un familiar o vecino o conocido. Solo el 11% es un desconocido. Es decir, esta imagen del violador que sale de la calle desconocido en él no aplica a la enorme mayoría de las violaciones, sobre todo en menores. Son padres, padrastros, tíos, hermanos, primos, vecinos o conocidos.
Pero además, insisto, para tipificar un delito de violación, y en este caso el Código Penal lo define como violación equiparada, no se necesita demostrar el uso de la fuerza. La ley considera que una menor, y estos son los diferentes códigos penales de las entidades federativas, una menor de 12 o de 13 o de 14 o de 15 no puede otorgar un consentimiento informado a la relación. Por definición, este es un delito. Aquí ven la edad del consentimiento en Tlaxcala, que define que, por definición, todo embarazo por abajo de esta edad se debe de asumir como resultado de una violación. En resumen, resumiendo un poco este panorama de salud pública, cada año nacen poco menos alrededor de 400,000 hijos o hijas de adolescentes de entre 15 y 19 años, y donde hago mucho el énfasis yo, es aproximadamente 10,000 hijos o hijas de madres menores de 15 años. Creo que aquí no sé, perdóneme, la tasa de fecundidad global y de fecundidad adolescente en estos años, global entre todas las mujeres y fecundidad adolescente entre 15 y 19 años, ha ido disminuyendo. No aparece la gráfica, pero en la presentación que les voy a enviar para que se la queden, me voy a asegurar que se quede. Entonces, ha habido una disminución gradual en estos indicadores. Pero en la tasa de fecundidad muy temprana, como ya vimos, ha aumentado este indicador. Por abajo de los 15 años ha aumentado la tasa y los números de niñas y adolescentes que se han vuelto madres. Uno puede decir, y todavía tenemos que trabajar sobre este tema, que en esta edad también hay embarazos deseados, embarazos que se reportan como intencionados. Y sí, los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica nos dicen que la mitad de las adolescentes dicen que su último hijo fue resultado de un embarazo planeado, pero la mitad de ellas reconocen de manera explícita que fue no planeado y de plano no deseado. Y yo siempre les recuerdo que esta encuesta se hace en los hogares, con las madres ahí presentes, con los niños chiquitos a lo mejor jugueteando en la cocina donde se levanta la encuesta. Y en México, en nuestra cultura, decir que ese hijo no era deseado es una afirmación muy fuerte, por lo que seguramente este embarazo planeado está sobreestimado. Muchos de estos embarazos en realidad fueron no planeados o no deseados. De todas maneras, aún así, pueden ver que entre adolescentes de 15 a 19 años es el porcentaje más bajo de embarazos no planeados. La encuesta, la ENADIT, no se aplica a mujeres menores de 15 años. Por eso ha sido tan difícil ir ensamblando la información relativa a este grupo menores de edad. También subrayo que la necesidad no satisfecha en anticoncepción, no tengo tiempo para definirla. En México, si bien ha ido disminuyendo un poco entre 2014 y 2018, también está sujeta a los mismos determinantes sociales que hemos visto antes, la escolaridad en especial, estoy subrayando aquí, pero además es el porcentaje más alto de necesidad insatisfecha, no satisfecha en anticoncepción, es decir, de porcentaje de mujeres que no están usando un método anticonceptivo, pero no se quieren embarazar, lo encontramos, y es casi 3 veces más del basal, lo encontramos entre adolescentes y jóvenes sin hijos, antes de un primer embarazo y que no viven en pareja. ¿Por qué? Desde un principio les dije, es un problema de salud pública, porque las adolescentes y las niñas se mueren más que las mujeres adultas.
Prácticamente el 13% de la mortalidad materna en general y de la mortalidad por aborto en especial la encontramos en adolescentes y niñas. Yo creo que estos son datos que nos deben de escandalizar. 180 muertes en niñas de 10 por parto, en niñas de 10 a 14 años y 13 muertes maternas por aborto en niñas de 10 a 14 años a lo largo de estos años. Aquí podemos verla representada, el 13% se concentra en los 10, entre los 10 y los 14 y el grupo de 15 a 19 años. En promedio es 3 veces más el riesgo de morir a nivel internacional, este es el dato que se nos otorga, 3 veces más el riesgo de morir en edades tempranas. Quiero mencionar para concluir esta parte, el tema del aborto en la fecundidad adolescente. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que el aborto es un evento de alto riesgo y que pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres y más de las mujeres adolescentes. Y por ejemplo, ante una niña embarazada de 9, 10 años, decimos, pues es que no le puedo ofrecer un aborto porque voy a poner en riesgo su vida. El aborto amenaza, pone en riesgo la vida y la salud de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres cuando es un aborto inseguro, cuando se realiza afuera de un contexto de institución de salud, por prestador no capacitados, con tecnologías peligrosas, con ganchos, con sondas, con soluciones, etc. Pero es un evento muy seguro si se realiza en el contexto de un servicio de salud capacitado. Y la evidencia más fuerte la tenemos en el programa de aborto legal de la Secretaría de Salud. Entre casi 230,000 mujeres que en estos años se han sometido, han solicitado un aborto legal, no ha habido ninguna muerte. ¿Ok? Esto es una evidencia dura que ya encontrábamos a nivel internacional y que igualitito reproducimos en un contexto de legalidad en nuestro país. Pero yo quiero ir más allá, reflexionar un poco que cuando hablamos de la fecundidad, cuando hablamos de cuántos hijos tienen las adolescentes en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, este es un resultado de una historia de estas adolescentes. Una historia que inicia con la relación o con la iniciación sexual, cada vez más temprana o cada vez más tardía, que es lo que regula la edad, o cada vez o forzada. Es decir, cómo la violencia cruza todos estos eventos. Entonces, una relación sexual con o sin anticonceptivos, y además cuáles anticonceptivos cada vez más una pregunta que nos hacemos en salud pública. Pero si esto resulta en un embarazo, entre el embarazo y el hijo nacido vivo se interpone otro evento, que es el aborto, que tenemos poco estudiados. Insisto, en todos estos eventos son cruzados por la violencia, por los determinantes sociales que ya hemos analizado. Lo que medimos, lo que en realidad medimos en las encuestas, el dato duro que medimos es el hijo, porque le pedimos, porque este es un dato duro muy verificable. Pocas veces tenemos la posibilidad de analizar el aborto porque siendo en la mayoría un evento clandestino o ilegal, las mujeres no lo reportan. Pero les voy a presentar un estudio que a mí me gusta mucho, un estudio reciente. Se publicó, que salió publicado hace, yo le diría, menos de un mes, que es un estudio que se hace a partir de una encuesta que levantó la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Las invito a consultar este estudio. Hay resultados cualitativos y resultados cuantitativos de esta encuesta. Aquí está la referencia bibliográfica
Y les comento que como grupo de investigación, yo con otras colegas, nos abogamos a analizar la evidencia del rol del aborto sobre la fecundidad adolescente. Es decir, ¿qué pasa aquí cuando nuestras adolescentes se embarazan? ¿Qué hacen? ¿Cómo impacta el aborto en el resultado final de la fecundidad del hijo nacido vivo? El análisis de esta encuesta, que se llama ENFADEA, Encuesta Nacional de los Factores Determinantes del Embarazo Adolescente, sugiere que el aborto de un primer embarazo en la adolescencia puede impactar de manera significativa y positiva en la vida reproductiva de las mujeres jóvenes, reduciendo el número de hijos e hijas que tienen en la juventud. La encuesta se aplica en el momento de su juventud, entre los 20 y los 24 años. Entonces, en el momento que la encuestamos, las mujeres que tuvieron un aborto en el primer embarazo tienen menos hijos y además los tuvieron a una edad más tardía. Estas son las gráficas. Sé que estamos como muy corridas en el tiempo, siempre quiero decir más cosas de lo que me da la vida, pero vean ustedes, entre mujeres que dijeron nunca yo aborté, el 7.2% estaba embarazada. No tenía todavía hijos, pero estaba embarazada. 58% tenía un hijo y 35% tenía 2 o más. Estamos hablando de mujeres de 20 a 24 años. Las mujeres que habían abortado, inducido espontáneo, no distinguimos entre estos dos eventos. Pero las que habían abortado el primer embarazo, en el momento de la encuesta, el 62% de ellas no había vuelto a tener hijos. El 23% tenía solo uno y solo 15% tenía 2 o más. Curiosamente, entre las que abortaron después del primer embarazo, no vemos este efecto protector del aborto. Este es el indicador del número de hijos nacidos vivos entre las mujeres jóvenes y esta es la edad de las mujeres al primer parto, otra vez por antecedentes de aborto. Muy rápidamente, el 60%, más del 60% todavía no había parido, es decir, a los 20, 24 años no había tenido todavía hijos y el porcentaje de mujeres que habían tenido hijos en la adolescencia, en la niñez, o en la adolescencia muy temprana era muy reducido en este grupo comparado con aquellas que no habían nunca abortado o con aquellas que habían abortado solo después de un primer embarazo. ¿Cómo interpreto estos datos? Como les decía, esta historia que está detrás de un hijo. Podemos imaginarnos en estas niñas y adolescentes que tengan un inicio de vida sexual activa sin anticonceptivos o con fallas anticonceptivas y que se llegan a embarazar en la adolescencia. Si el embarazo sigue hasta un parto, esto determina como una historia, un proyecto de vida inercial. Las mujeres se unen y se casan, no tengo tiempo de describirle todas estas características, pero así es en la encuesta. Se unen, se casan, dejan la escuela y siguen teniendo más hijos. En la juventud, este es el perfil de las mujeres que encontramos. Pero si este embarazo, si este inicio de vida sexual activa lo prevenimos con anticoncepción, que esta la llamamos prevención primaria, o si este embarazo se interrumpe a través de un aborto espontáneo inducido, insisto, no entramos en este detalle. Y además, la atención del aborto se acompaña de la anticoncepción post-evento obstétrico. La historia de estas mujeres, de estas adolescentes cambia. Permanecen solteras, siguen estudiando, todavía no tienen hijos, llegan a esta edad con menos hijos, sin hijos o con una edad más tardía en la primera maternidad. Y esto para mí es muy interesante porque siempre pensamos en el aborto como un mal menor, como una cosa negativa, con un impacto negativo en la vida de las mujeres. Y no es cierto. De pronto el aborto puede ser un evento positivo
que les permite volver a empezar como una segunda opción en su vida. Por supuesto, donde tenemos que actuar es en la prevención. Y tenemos un poderoso instrumento de política pública que es la ENAPEA, que es una política pública transeccional, intersectorial, y que tiene como metas para 2030 erradicar los nacimientos. Yo siempre hago énfasis. Ojo que la ENAPEA dice erradicar los nacimientos. No me dice erradicar el embarazo, sino erradicar el nacimiento, los nacimientos en niñas y reducir a la mitad la fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años. ¿Cómo hacerlo? Pues para prevenir hay que intervenir en las causas individuales, familiares, la relación entre pares, la escuela, en la comunidad y por supuesto las causas estructurales a nivel nacional. Y todo esto requiere modificaciones culturales, estructurales, legales profundas. Cada nivel de intervención tiene su intersectorialidad, es decir, desde el cambio cultural en la base de la pirámide, tenemos que intervenir a través del sector educativo, educación, justicia, desarrollo, y también en la punta de la pirámide, en intervenciones clínicas eficaces, tenemos que tener esta intersectorialidad. Los objetivos de la ENAPEA tienen un marco conceptual que refleja esta necesidad de intersectorialidad, potenciar la ciudadanía y los derechos sexuales y reproductivos en una perspectiva de género, un curso de vida, una corresponsabilidad con participación juvenil, aportando la evidencia científica y basado en una evaluación y rendición de cuentas continua, contribuyendo por un lado al desarrollo humano, es decir, actuando sobre las condiciones, los determinantes sociales inmersos en las cuales viven nuestras niñas y adolescentes, y propiciar un entorno habilitante que permita las decisiones libres, responsables e informadas de las adolescentes. Y decisiones libres implica también la eliminación de la violencia y la coerción, asegurando el acceso efectivo a los anticonceptivos con énfasis en los de más alta efectividad, incrementando la demanda y la calidad de los servicios y garantizando el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación sexual integral. Es, como les decía, una estrategia, una política pública que se opera a través del GIPEA, del Grupo Interinstitucional, a nivel federal, pero que tiene un reflejo, un espejo en cada grupo estatal, en GIPEAs, que incluyen todas las instituciones responsables de educación, salud, desarrollo social, instituciones del DIF, de protección del desarrollo integral, Instituto Nacional y estatales de las mujeres, etc. Aquí les dejo, para que lo tengan a su disposición, varios links con documentos e informes relativos a esta estrategia. Pero me quiero enfocar finalmente, dentro del ENAPEA y del GIPEA, se ha trabajado a lo largo de los últimos años en un subgrupo que se dedica se enfoca a la prevención y atención del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años y identifica todas las instancias responsables de esta prevención, protección y atención, desde la comunidad escolar, desde la procuración de justicia, desde la protección en la comunidad y la protección en desarrollo social, con diferentes intervenciones y lo que llamamos en esta ruta de atención ventanas de atención, pero subrayo donde están, digamos, incorporadas todas las demás instancias de protección integral,
y subrayo la primacía de la atención en salud. ¿Por qué subrayo la primacía de la atención en salud? Porque la atención en una niña embarazada es una atención de urgencia, dependiente del tiempo, sensible al tiempo. Yo no puedo esperarme meses para atender un embarazo, porque pues aumento su riesgo y porque pongo en riesgo la atención, la opción, el derecho que tienen estas víctimas a interrumpir el embarazo resultado de la violación. Les sugiero que todas, de manera, insisto, intersectorial, revisen, consulten la ENAPEA y en especial hagan referencia a la atención, a la propuesta de atención para menores de 15 años. También les quiero comentar que esto fue la semana pasada, hace unos días, ya he perdido la cuenta con tantas intervenciones, webinars, seminarios. Se ha trabajado con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para con ellos hacer énfasis en la sensibilización y la capacitación sobre esta meta nacional que es el aborto seguro, articulador en salud sexual y reproductiva, con recomendaciones operativas y técnicas que seguramente han llegado a Tlaxcala, en especial al sector salud. Quiero concluir un poco sobre los retos. Los retos principales, a mi juicio, es la implementación de estas políticas, leyes, marcos normativos, creo yo, de gran avance a nivel federal. Pero las políticas se hacen en las entidades federativas, en los municipios, en las localidades. Y esto requiere la implementación de las recomendaciones y mantener esta intersectorialidad a nivel local, municipal, en la comunidad. La focalización, y no es lo mismo prevenir el embarazo, como les decía, en niñas y adolescentes que viven en localidades urbanas, que van a la escuela, comparada con niñas y adolescentes de municipios rurales de bajo nivel de escolaridad. Reducir estas brechas, entonces, el reto es no solo reducirla en el promedio nacional, sino reducir las brechas entre entidades federativas, lo que veíamos Chihuahua, Chiapas versus la Ciudad de México, Querétaro, etc. Tenemos que reducirla en todas nuestras entidades federativas, en todas nuestras comunidades. Y para mí uno de los retos más grandes es reducir nacimientos entre niñas, mujeres, adolescentes menores de 15 años, de 10 a 14 años, que, como les enseñé, ha aumentado en lugar de disminuir. Estudiando los casos en las entidades federativas, por ejemplo, qué pasa en Coahuila, que tiene la tasa más alta, pero también qué pasa en Tlaxcala o qué pasa en Chiapas, porque cada entidad federativa tiene probablemente determinantes sociales y causas complejas y diversas. Por supuesto, Tlaxcala, como muchas de ustedes mencionaron, tiene además la característica de ser, bueno, uno de los centros de la prostitución, de la trata de menores, que seguramente aporta a este fenómeno en temas de violencia y en temas de fecundidad temprana, forzada, no deseada. También el reto es involucrar la pareja masculina en su rol, modificar su rol desde el inicio de la relación sexual, desde la unión, el matrimonio y desde la primera maternidad. Y subrayo este SINAC porque necesitamos que en este registro de información se incluya la edad del padre para entender qué pasa en el país. Y por supuesto trabajar en cada una de estas transiciones el rol de la coerción y de la violencia, entender y trabajar. Y nosotros necesitamos medir más y mejor para conocer más y saber intervenir de manera más
afinada, más focalizada. Uno de los grandes retos es el papel del sector educativo. Lo que vimos como la educación formal otorga protección, permanecer hasta la secundaria y más otorga mucha protección. Y sin embargo, aquí es un dato relativamente reciente, todavía hay datos más recientes de la tasa de abandono escolar, de deserción escolar por entidad federativa. Todavía nuestras niñas y adolescentes dejan la escuela y más aún, no he hablado en esta presentación porque no terminaríamos nunca, del impacto del COVID en todas estas transiciones. Pero el COVID ha aumentado la deserción escolar de niñas y adolescentes en comunidades rurales, marginadas, indígenas, porque la modalidad de educación virtual es prácticamente imposible en estas comunidades. Y entonces quita aún más a nuestras niñas y adolescentes marginadas la protección que les otorga la escolaridad. Además de permanecer en la escuela, tenemos que trabajar sobre el hecho de que en la escuela se dé una verdadera educación integral en sexualidad desde los primeros grados. Y aquí seguimos encontrando barreras enormes, resistencias enormes, injustificadas por parte de ciertos sectores muy conservadores de nuestra sociedad, estos sectores que dicen el hijo es mío, no te meta con mis hijos, cuando es responsabilidad del Estado otorgarle información y protección. Hay recomendaciones internacionales muy sólidas que nos dicen qué y cómo otorgar esta educación sexual integral. Hay objetivos muy específicos que además de permitir dar información y conocimiento a las niñas, también fomentan valores y actitudes positivas. No es como siempre andan repitiendo algunos grupos que le vamos a enseñar a tocarse o inclusive a tener identidades sexuales de género alternativas. No, la educación sexual integral fomenta los valores y las actitudes positivas, desarrolla las habilidades para la vida y tiene la capacidad, como nos demuestra la experiencia de los países de Europa del Norte, donde la educación sexual se otorga desde los primeros, desde el kinder, también puede prevenir la violencia de género, la violencia sexual y, por supuesto, el embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Es un dato que para mí es un dato que grita, que nos debería avergonzar, como, por un lado, aquí les presentaba como el alto grado de deserción escolar que seguimos presentando en nuestras entidades federativas, y aquí la disminución de la educación sexual por entidades federativas que hemos observado, que se ha observado entre 2012 y 2015. Es decir, en lugar de ir para adelante, estamos yendo para atrás. La otra responsabilidad esencial es del sector social, la protección social y de justicia. La protección social deja un vacío enorme en lo que tiene que ver con la protección social de niñas violadas y embarazadas. Insisto, es el sector de población más vulnerable y más indefenso. Hemos avanzado mucho en la generación de refugios para mujeres víctimas de violencia de género, de violencia familiar, de violencia sexual. Pero el campo de las niñas es un campo virgen, más bien que ha sido dejado a instancias privadas, definitivamente no comprometidas con la defensa de los derechos de estas niñas. Y el papel del sector justicia en la protección de los derechos, en la denuncia y persecución del delito y en la reparación del daño en estas víctimas. Tenemos que promover la búsqueda intencionada, no esperar que vengan a decirnos, que vengan a denunciar, sino la búsqueda intencionada en todos los sectores. Por supuesto, en salud, cuando viene una niña a atenderse
por un embarazo, tenemos que aplicar un tamizaje intencionado de búsqueda de la violencia como causa de ese embarazo, para ofertarle información, para ofertar las opciones a las cuales esta niña tiene derecho. Tenemos que perseguir el oficio, sancionar estos delitos de violencia, de abuso sexual, de matrimonio forzados contra niñas, niños y adolescentes. Insisto aquí en esta articulación intersectorial, lo vuelvo a repetir, con el énfasis, insisto, en el sector salud para la atención y para la restitución del daño en caso de aborto, en caso de embarazo y aborto legal, pero subrayando la integralidad de estas intervenciones. Y en el sector salud, insistir en este concepto. La prevención primaria es la prevención del embarazo. ¿Cómo lo hacemos? En salud, a través de consejería, pero sobre todo de otorgamiento de métodos anticonceptivos, con énfasis en los LARC. Esta es una sigla que utilizamos mucho en salud, que se refiere a los anticonceptivos de larga acción irreversibles y de alta efectividad. En pocas palabras, el dispositivo y el implante, que pueden ser utilizados por niñas, adolescentes, antes de un primer embarazo a término sin ningún problema y que las protegen de manera efectiva y por largo tiempo. Pero existe también, tenemos que desarrollar la prevención secundaria. Una vez que estas adolescentes se embarazan, detectar el riesgo, prevenir las complicaciones, de alguna manera prevenir esa mortalidad aumentada en las mamás adolescentes y en sus productos. Y además, como les decía, hacer un tamizaje intencionado, proactivo de las opciones dentro del marco de derecho de la interrupción voluntaria del embarazo. Y finalmente, la prevención terciaria. Si una niña adolescente ya fue madre, pues tenemos que prevenir un segundo embarazo, pero además atender de manera integral a estas niñas y adolescentes con la restitución más amplia posible de sus derechos, que se reintegren a la educación escolar, que accedan a toda la atención en salud por parte de ellas y de sus hijos, que tengan una protección judicial, que puedan perseguir el delito. Voy a ir un poco más rápido para llegar a este cuadro que quiero subrayar con ustedes. Hay muchas legisladoras, qué bueno que haya legisladoras en este público. Yo creo que en general, mi opinión personal, y no solo la mía, es que México tiene un marco constitucional, legal y normativo muy amplio para la protección de los derechos. Lo tiene porque ha suscrito todos los tratados y declaraciones internacionales en el campo de los derechos humanos, en la Convención de los Derechos de los Niños, para la prevención de la discriminación contra las mujeres, para la Convención contra la Violencia, etc. Y estos tratados, este marco internacional, a través de la reforma constitucional en derechos humanos, se ha vuelto parte integral, es al mismo nivel, sin necesidad de que el Senado lo tenga que ratificar, es parte integral de nuestro marco constitucional y político. A su vez, estos tratados y la Constitución se han traducido a leyes, programas y normas, es decir, instrumentos del legislativo y del ejecutivo. Y subrayo aquí una serie de leyes generales relativamente recientes que se han añadido a la Ley General de Población, de Salud y de Educación. En especial la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se han traducido, insisto, a programas, a políticas públicas del Ejecutivo, a programas de acción específicos de cada en instancia en salud y en educación, etcétera, y a normas oficiales mexicanas en planificación familiar,
en atención a niñas, en salud a adolescentes, en atención a la violencia y en atención a infecciones de transmisión sexual. Dentro de este amplio marco legal y normativo, la interrupción legal del embarazo tiene una peculiaridad que está regulada a nivel de la entidad federativa, por los códigos penales de cada entidad. Perdón, voy a tomar un... Y aquí ven la enorme disparidad que tenemos en nuestras entidades federativas en términos de la regulación penal de la interrupción del embarazo. Perdónenme, esta flecha no se me movió, la había movido para Tlaxcala, aquí está Tlaxcala. Tlaxcala es una de las entidades federativas que tiene el marco legal más amplio, con la excepción de la Ciudad de México y de Oaxaca. Es decir, contempla la interrupción del embarazo de manera legal o no penalizada en caso de violación, en caso de aborto imprudencial o culposo, en caso de riesgo de muerte, en caso de malformaciones congénitas, en caso de riesgo para la salud y en caso de inseminación artificial no consentida. Es decir, el marco legal y además interpretado de manera amplia. No voy a tener tiempo de entrar en todos estos datos, pero cómo lo ha interpretado en tiempos y sentencias muy recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permitiría, sobre todo en el tema de la interpretación de la causal salud, pero por supuesto la causal violación, la interpretación, como está en el código y como debería ser interpretado, permitiría a muchas más mujeres acceder de manera legal y segura a la interrupción del embarazo. También la interrupción del embarazo está regulada, insisto, por los códigos penales en cada entidad federativa, pero a nivel federal por esta normatividad nacional, y todas ustedes saben seguramente que esta NOM 046 actualizada, y se actualizó no de así de gratis, se actualizó porque la tuvimos que actualizar por dos razones: por recomendaciones internacionales de la CEDAW en especial, pero también por alinearla a la Ley General de Víctimas, que eliminaba el requerimiento de la instancia judicial y de la denuncia para poder acceder al aborto legal. La Ley General de Víctimas identifica a la atención en salud de emergencia, a la cual tienen derecho todas las víctimas, que va desde las lesiones físicas hasta el embarazo forzado, y considera como una atención de emergencia obligatoria a prestar por todas las entidades federativas y por todos los sectores en salud, incluyendo INS, Marina, etcétera, que de pronto habían dicho, a mí no me toca, les toca otorgar estos servicios de manera urgente, de manera sin discriminación y sin interponer este requerimiento de la autorización de la instancia judicial. La atención en salud no depende de la atención en temas de judicialización. Yo sé que seguramente ha habido también debates, bueno, si yo hago esto, prácticamente no otorgo a la niña víctima la protección que debería darle el Ministerio Público, el sector justicia, por ejemplo, en caso de tratas, en casos de violaciones, etc. La NOM simplemente me dice, es mi obligación como salud otorgarle esta atención específica, temprana, oportuna, para la restitución del daño en salud, regresarla como era antes de la violación. Y también la norma establece claramente que las menores, a partir de los 12 años, no requieren el consentimiento informado de los padres. Ya voy terminando porque el tiempo ya se está... Perdón, si pudieran apagar sus micrófonos para que todas podamos oír sin problemas.
una pequeña apunte. Dentro de esta obligación de otorgar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación o en las otras causales, la ley en general, la Ley General de Salud, la Ley de Salud en la Ciudad de México para la ILE, para el aborto a demanda, y la NOM 046 para la ILE por violación, contemplan el derecho a la objeción de conciencia. En 2018 este derecho se incluyó además en la Ley General de Salud de una forma poco clara, poco definida, poco acotada, donde dice que el personal médico y de enfermería, parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios en toda esta ley, de la Ley General de Salud. Sin embargo, cuando se ponga en riesgo la vida de la paciente, del paciente, tenemos un lenguaje muy muy poco sensible al género en nuestra legislación, pero cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. Después de todo este marco general que les he descrito, de la epidemiología del embarazo adolescente, de la epidemiología del embarazo en niñas menores de 15 años. Recuerden, cada año 10,000 partos en este grupo de población. Después de haber revisado el marco normativo y legal que rige en nuestro país y en nuestras entidades federativas, que permite y debería garantizar el derecho al acceso a un aborto legal, les quiero presentar esta última gráfica porque a mi juicio nos da vergüenza a todos, o así debería darnos vergüenza. Ante 10,000 partos cada año en niñas menores de 15 años, en el país se han registrado entre 300 y 350 abortos legales por año. Expresado como porcentaje del total de abortos, de todos los abortos que se atienden en los hospitales, el aborto legal o aborto terapéutico representa el 0.23% del total. Es una vergüenza nacional y una vergüenza, vean ustedes dónde está Tlaxcala. Termino con esta frase, con este concepto. El marco legal y normativo nos obliga, pero también nos protege para atender la interrupción del embarazo por violación, de acuerdo al marco constitucional, a las interpretaciones que les da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Ley General de Víctima, a la Ley General para una vida libre de violencia, a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, a las normas oficiales mexicanas, a las políticas públicas del ENAPEA. Es decir, tenemos que hacerlo, pero además podemos hacerlo. Si realizamos estas intervenciones, estamos protegidas por todo el marco legal y normativo de nuestro país. De nosotras, de cada una de nosotras, de las que estamos aquí, de las que operamos en todos los servicios, de las que representamos cualquier autoridad de gobierno, de las que tenemos responsabilidades en la prevención, en la educación, en la atención, en la procuración de justicia, en la protección social. De todas y cada una de nosotros depende que las mujeres, niñas y adolescentes que solicitan la interrupción de un embarazo no intencionado, forzado o que pone en riesgo su salud física, mental y social, lo puedan hacer en condiciones de seguridad, de efectividad, con calidad técnica y acompañamiento humanizado. Nuestras mujeres, niñas y adolescentes tienen el derecho de vivir un mejor presente y de soñar y realizar un mejor futuro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, querida doctora Chabón, por esta generosidad de compartir sus conocimientos con nosotras, y les quiero agradecer la presencia de quienes están. Hay dos compañeras que les rogaría su opinión, y agradecerles también. Está Heréndira Jiménez Montiel, quien preside la organización social Nosotros y además exdiputada local, y mi compañera cofundadora del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género en Tlaxcala. Y está también nuestra querida consejera electoral, Dora Rodríguez Soriano, quien se hizo un espacio ahorita que tiene tanto trabajo por el proceso electoral para participar con nosotros. ¿Algún comentario, Heréndira? Y luego si nos hace favor, Dora. Les saludo a todas con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Silvia. Y después de oír con tan vasta información a la doctora, me parece prácticamente innecesario lo que yo pudiera decir acerca del tema. Sin embargo, aplaudo, por supuesto, el hecho de que con esta vasteza de información se nos hable y que esta sea la información que permee, que siga permeando, para que efectivamente, como nos lo dijo al final, el marco legal nos obliga, pero también nos protege. Por tanto, con esa idea, sin duda me quedo, y además en esta visión y misión para que nuestras niñas y adolescentes estén pues seguras, ciertas de que lo que se pretende con todo este trabajo es forjarles certeza, pero además preverles futuro. Entonces, agradezco infinitamente, doctora Chabón, esto que nos ha dicho, porque realmente es una información vasta, precisa, que nos servirá sin duda para poder generar mayor conocimiento en otras, en otro momento, en otros momentos y con otras personas. Escuchaba también con atención que nos será compartida parte de este material, entonces, bueno, pues lo recibiremos sin duda en el Observatorio Ciudadano. Nos será muy valioso, Silvia, Jenny, para el trabajo que realizamos, pero también para poderlo compartir con otras aquí en Tlaxcala. Y hoy por el día, sin duda, este es un tema valiosísimo, y por el impulso que estamos haciendo aquí en Tlaxcala y en la República de la exigencia de nuestros derechos plenos, y este, sin duda, es uno de ellos tan solo. Mil gracias nuevamente, doctora, y bueno, qué satisfactorio el poder haber estado y escuchado. Y bueno, pues ya nos queda tarea ratito, hermana, estoy en una conferencia. Muchísimas gracias a todas nuevamente, y bueno, pues escuchamos los demás comentarios. Muy agradecida. Muchas gracias, querida Heréndira. Bueno, ya no veo a Dora Rodríguez Soriano, pero veo a Yolanda Garmendia, que además, querida Yolanda, tú formas parte de una organización política de carácter nacional y tenemos todo un reto en la participación para hacer valer todos estos aspectos. Así es. Un saludo desde la Red Nacional de Alertistas. Nuestra entidad es una de las que forma esta agrupación, dada que tenemos declarada la alerta por violencia de género contra las mujeres. Yo formo parte del Consejo Estatal de Mujeres, a lo cual estamos dando seguimiento puntual a los compromisos que tiene que cumplir el Estado. Pero finalmente tengo que coincidir con la ponente, mis felicitaciones. Creo que el meollo del asunto está en la forma de la educación. ¿Cómo hacemos que a los niños y a las niñas y a los adolescentes empiecen a recibir esta información como el ABC de todos los días? Pero también tenemos que incidir en la forma de pensar de los papás y de los maestros, porque la educación es parte de un círculo y realmente es complicado, desesperante ver que a pesar de los esfuerzos que hacemos organizaciones civiles, organismos oficiales, la violencia sigue en aumento. No hemos logrado encontrar ese mecanismo que reduzca la manifestación en todos los aspectos de la violencia. Realmente es preocupante porque tenemos los marcos legislativos y los marcos legales, pero
algo estamos haciendo como sociedad que impide que la violencia disminuya. Gracias, que tengan bonita tarde. Muchas Pues gracias. yo agradecida por la participación, la sororidad, sumar esfuerzos de la doctora Olivia Elizabeth Álvarez Montalbán, quien es además la titular de Igualdad de Género en la Universidad Autónoma de Guerrero y consejera nacional del Instituto Nacional de las Mujeres por el Estado de Guerrero, a la queridísima Lilia Mireya Castro López, académica también, igual actualmente con mucho gusto, con mucho cariño, nuestra presidenta del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres y directiva del Centro de Políticas de Igualdad para Mujeres y Hombres en la Universidad Autónoma de Guerrero, consejera social, digo de Sinaloa, perdón, te cambié, lo siento. Sí, iré. Sí, por el estado de Sinaloa. Muchísimas gracias, te cedo el micrófono, querida Mireya. Pues agradecerles muchísimo a las diputadas del Congreso de Tlaxcala de la 63 legislatura, Leticia Hernández Pérez, vicepresidenta de la mesa directiva, a la diputada Laura Yamil Flores Lozano de la Comisión de Equidad y Género, y como lo advirtió la consejera Silvia Avelina Navanava por el Estado de Tlaxcala, consejera nacional del Instituto de las Mujeres, la doctora Olivia Álvarez Montalbán por el Estado de Guerrero y una titular que estamos por el Estado de Sinaloa. Agradecerle a la doctora Rafaela Chabón Hermani y esta disertación que con tanta facilidad y con tanta propiedad por el conocimiento que ella breva, que nos los comparte, esta conferencia Prevención del Embarazo en Adolescentes para el Ejercicio Pleno de los Derechos, y nosotros hemos organizado una pequeña constancia, si me puede proyectar. Beni, la constancia. Esta es la constancia, doctora Rafaela Chabón, donde pues nosotras le estamos en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, decirles que el 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa, las hermanas Mirabal, fueron asesinadas por el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. En 1991, la Organización de Naciones Unidas oficializa este día por la lucha para la violencia, eliminar la violencia de género contra las mujeres. Entonces, por un lado, estamos cumpliendo 60 años de las hermanas Mirabal y por el otro 21 de la declaración del Día Internacional de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Bueno, pues aquí desprende también de la Convención Belén do Pará y de esa hace 26 años de su tratado, y nosotras ofrecemos un reconocimiento post-mortem a Linda Poole, que fue la precursora de esta Convención Belén do Pará para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, conocida en las Américas como Convención Interamericana para la Erradicación de la Violencia. Y pues agradecer la participación de todas las personalidades que estuvieron el día de hoy. Hubo más de 36 dispositivos conectados. Para nosotras es un gusto y agradecerles esta participación. Doctora Hermani, Chabón Hermani, muchísimas gracias. Un placer como siempre haberla escuchado. Y si me permiten cerrar con unas palabras, además de agradecimiento por su generosidad, por su atención, por este reconocimiento con las mariposas, que sí, por supuesto es muy conmovedor y nos recuerda a estas hermanas verdaderas heroínas de y las digamos, símbolos de esta sí, lucha contra la violencia, para la eliminación de la violencia contra la mujer. Yo quería hacer un breve comentario respecto
respeto a algo que se comentó hace poquitito por algunas de las compañeras, por Yolanda en especial, si no recuerdo mal, el énfasis en la educación. Sí. Efectivamente, yo creo que la educación es una de las intervenciones más importantes, donde menos ha respondido el Estado mexicano, por otro lado. Sin embargo, la intención de presentarles a todos ustedes esta complejidad de las causas, de los determinantes sociales, etcétera, también tiene la intención de aclarar que no hay ninguna solución mágica y aislada. Porque la educación, y si recuerdan un poco esa pirámide que les presenté, que no, insisto, les voy a dejar la presentación con los pequeñitos detalles que surgieron, la voy a pulir para mandársela a su disposición, pero esa pirámide está diciendo eso. Tengo intervenciones a la base de la pirámide muy importantes, muy claves para cambiarla, pero que me van a costar mucho tiempo y mucho trabajo. Y tengo intervenciones en esta puntita de la pirámide que son más puntuales, que abarcan menos, van a cambiar menos la realidad, pero que son muy claves, específicas en el tiempo. Y aquí en la base yo pondría el tema de la desigualdad de género, el tema de la educación, el tema de la autonomía de las mujeres, el tema de los estigmas de género, de la violencia masculina como concepto, como marco. Pero aquí arriba, una de las intervenciones que están aquí arriba es la interrupción voluntaria legal del embarazo. Para esa niña embarazada, que la embarazó el tío, o que había dejado la escuela porque tenía que ayudar a su mamá a cuidar a los hermanitos, etcétera, que se embarazó o que la embarazaron, no voy a poder esperar el impacto de años y años de mejora en la educación. Tengo que actuar aquí, aquí, aquí y aquí. Y entre todos, entre educación, justicia, salud, protección social, etcétera. No sé si rindo el concepto. Cada uno tiene una responsabilidad, una intervención específica y no se vale echarnos la pelotita. Es que yo no supe porque no denunció. Es que no autorizó al Ministerio Público, entonces yo no me siento segura si lo puedo hacer. Es que la maestra no me dijo que había dejado la escuela. Es que todos tenemos un rol. Todos tenemos un campo de intervención y yo siempre digo, los problemas complejos no tienen soluciones simples ni mágicas. Todos tenemos que aportar y tenemos un marco suficientemente normado, muchas evidencias ya generadas para saber cómo intervenir. Muchísimas gracias, doctora. La solución es aquí y ahora. Sí. Veo que está conectada la consejera Dora Rodríguez Soriano. Dora, ¿me escuchas? Hola, estimada Silvia. Sí, con mucho gusto y con mucha atención escucho también a nuestra querida amiga Rafaela Eslabón. ¿Nos quieres hacer tu comentario, si eres tan amable? Con mucho gusto, estimada Silvia. Bueno, miren, Silvia sobre todo ha sido partícipe de las dificultades que enfrentan las mujeres en el estado de Tlaxcala cuando hay un problema de violencia en el ámbito político. Ella ha acompañado a algunas víctimas de violencia física y que los servicios de salud se han mostrado resistentes a atender este tipo de violencia. La inquietud que yo le quiero compartir a nuestra estimada amiga Rafaela, que es una experta en estos temas, pues es que algo tenemos que hacer para que en esa actualización del modelo integrado para prevenir y atender la violencia, pues ahora sea de género, porque ya vimos que en esta nueva vertiente de que se está ahora
mirando la violencia política, tiene que ser incluida la atención en los servicios de salud. Ese sería mi comentario. Felicitarte, estimada Rafaela. A ella me unen muchas experiencias muy gratas, muchas iniciativas. Yo la admiro, tiene mi admiración, mi respeto y mi cariño además. Y estimada Silvia, felicitarte por esta iniciativa que tanto hace falta en Tlaxcala. Gracias. Pues bueno, si no hay otra cosa, querida Mireya, te rogaría que culminaras la sesión de trabajo. Pues agradecerle a la legislatura del Congreso de Tlaxcala, las 2 diputadas que estuvieron apoyando esta actividad, a la doctora Olivia Álvarez Montalbán, titular de la Unidad de Género de la Universidad Autónoma de Guerrero, a nuestra amiga la consejera por Tlaxcala Silvia Navanava, y pues nosotras aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en mi calidad de presidenta del Consejo Social, pues agradecerles mucho a la asistencia y decirles que vamos a tener otras actividades en breve también. Nos hemos organizado para otras actividades y estén pendientes de nuestros Facebook, nuestros sistemas de comunicación, porque también les invitaremos, ¿no? También vamos a estar en el tribunal, ¿no? El día 1. En el tribunal, invitadas para el Tribunal Superior de Justicia del Estado para hablar de los retos de la igualdad. Así es, vamos a estar ahí en un panel y luego también vamos a tener a la estimada vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, Liriola Leto, que también estará con nosotras en otra conferencia. Así que unimos esfuerzos, sinergias y salimos adelante. Eliminar la violencia contra las mujeres, nuestro quehacer. Gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Doctora, muchísimas gracias. Buena tarde. Muchísimas gracias, doctora Rafaela. Y en el Facebook va a estar almacenado. En el Facebook va a estar almacenado, y si no está también en mi canal de YouTube, la grabación de esta conferencia. Y cuando mire ya se bajan las constancias, ¿de qué manera? Pues nada más acceden a la misma plataforma que tuvieron aquí para el registro y ya con eso van a descargar su constancia. ¿Cuándo? Porque tenemos ahorita está todavía la diseñadora en ello, entonces les avisamos en breve. Deni, ¿tú pudieras decirles? Como en una semana, ¿no? Sí, yo creo que en esa semana le puedo enviar el link para que lo publique en su Facebook, donde tiene las grabaciones, y por supuesto a la licenciada Mireya para que ella lo distribuya. Muchísimas gracias. Pues aquí tenemos el soporte. Querida doctora, muchísimas gracias. Todo el apoyo. Gracias, doctora Chabón. Un gusto, gracias a Oli. Muchas gracias. Encantada de participar. Muchos saludos, abrazos. Igual. Gracias. Y gracias a los hombres solidarios que están en este grupo. Están aprendiendo mucho también. Muchas gracias. Bravo. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Cumplido. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, maestro César. Gracias al chico que a nos usted, apoyó. maestra Silvia, por invitarme. Gracias y todas. Gracias por compartir este material. Muy bueno. Gracias. A Silverio también, el muchacho de soporte técnico. Muchas gracias. Querido Denise. Silverio, también siempre solidario con nosotras. Muchas gracias, Silverio. Denise también. Muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias. Un abrazo. Yo ahorita pulo la presentación y se las mando para que la puedan Muchas gracias, compartir. doctora. Gracias. Adelante, muchas gracias. Adiós a todas y a Abrazo. todos. Hasta luego. Adiós.